pasado, de Menzies, ayer y hoy. Que está en televisión se mueve por las audiencias, se mueve por lo que marcan el minuto a minuto, y entonces viven obsesionados con los ratings. Esta palabra que no es castiza, pero que significa audiencia, a todos los tiene en vilo y los preocupa. Cuando el presidente de la Nación habló en el programa La Cornisa, se cayó al abismo, él y Majul, porque era 20 años del programa ese, y resulta que fue uno de los más bajos inicios que tuvo en sus 20 años el periodista, de acuerdo a lo que se marcó de audiencia, y con otro dato más. En el mismo programa estuvo Merconian, después de la nota con Macri, y le ganó a Macri en audiencia. Es decir, que al presidente ya no lo escuchan ni siquiera sus adictos, y que ya le prestan poca atención porque no lo soportan en esta posición que ha adoptado de ser un comentarista de la vida, cuando en realidad él es el responsable de la forma en que vivimos. Bien, esto nos tiene a nosotros muy preocupados, porque en el país que vino a cambiar la Argentina, y que el presidente Mauricio Macri tiene a su amigo del alma como uno de los socios fundadores de una empresa que junto con él realizaron en su primera experiencia individual, es decir, como dueños, Nicolás, su amigo, Nico Caputo, su hermano del alma, como le gusta decir al propio presidente de la República, terminó después quedándose él solo en la empresa cuando Macri se deshizo de esa sociedad a medida que fue avanzando y llegó a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero esta sociedad sigue existiendo, y es una sociedad que tiene un antecedente que muestra absolutamente la historia y la realidad de lo que está pasando en la Argentina de hoy, del gobierno de Cambiemos y del imaginario mejor gabinete de los últimos 50 años. Mire, en 1983, sus amigos, es decir, los dos amigos que habían salido de Cardenal Newman, Caputo y Macri, fundan una empresa que les dio sus satisfacciones en su momento para fabricar equipos de aire acondicionado que después se dedicaron a equipos de aire acondicionado de automóviles. Y esta empresa, que se sigue llamando Mirgor, tiene la noticia del día. Ayer, esta empresa del amigo del alma del presidente despidió a 60 personas, suspendió al resto del personal, achicó turnos y congeló salarios de su planta en Río Grande, en Tierra del Fuego, donde además de trabajos de aire acondicionado, efectúa también trabajos de telefonía y trabajos de electrónica. Los argumentos que usaron, la situación económica y la libre importación que reemplazó gran parte de lo que fabrica el amigo del alma. Y en esta situación, donde no hay una sola cuenta que salga bien, ni siquiera la de su propia empresa, cuando ganó la elección Mauricio Macri, en la Bolsa de Comercio las acciones de Mirgor habían subido 153%, que se perdió en todo este tiempo, pero además ahora, en este mismo día, la Bolsa de Valores de Buenos Aires está indicando un retroceso de las acciones de esta empresa de 4.5, es decir, casi una pérdida del 5% del valor de cada una de las acciones. Ahora, ¿cómo pasan estas cosas? Y el presidente sigue recitando que la culpa es de los demás. Entonces uno ahí empieza a preocuparse por lo que realmente le está ocurriendo al máximo empleado público argentino, que se está escapando absolutamente de la realidad y que ni siquiera se da cuenta de las cosas que hace o que dice.
porque en esa misma entrevista, que dio para hablar a mucha gente, aunque no lo vio mucha gente, pero sí la prensa que hizo después el rebote y de la gente que opinó, no lo vio, pero escuchó la síntesis de las frases más trascendentes que había hecho el principal empleado público, nos encontramos que hace una confesión de partes. Y ante la confesión de partes, alguien debería presentarse a la justicia y cuestionar la herencia de Mauricio Macri, que dijo que su padre había cometido delitos, y por lo tanto, si cometió delitos, un delincuente, y si el jefe de la familia Macri es un delincuente, la sucesión de Macri, Mauricio y el resto de sus hermanos, están obviamente cuestionados, no pueden recibir dinero ilícito. Si le estamos cuestionando 5 millones que le aparecieron a la hija de la expresidenta, imaginariamente de la herencia o de plata no muy clara, según quien lo diga, el presidente confesó públicamente que había cometido un delito su padre. Y quiso justificarlo diciendo que estaba apretado por el gobierno anterior y por la mafia kirchnerista, etcétera. Claro que si hubiera sido lo único que cometió, estaríamos de acuerdo en que a lo mejor estaba blanqueando una situación. Pero yo quiero recordar que antes del golpe de Estado contra el último gobierno peronista, tenía 5 empresas y cuando terminó el golpe tenían 49. Y esto se hizo mamando del Estado, haciendo obras en el Estado, haciendo negociados en el Estado, donde el hoy presidente era gerente. No puede estar ausente de aquella organización que después, según él, el ilícito lo comete en el gobierno de Cristina Kirchner. Pero como tiene amnesia y el presidente no está bien, obviamente que no está bien, está más que nervioso, se olvida que todos los argentinos sabemos que su padre y él fueron procesados por contrabandistas. Y entonces, frente a esta situación tan grave que vive la República, donde la propia empresa de su amigo del alma echa gente, suspende salarios por la locura de la apertura total e indiscriminada de las importaciones, donde dejaron cerrar la única empresa argentina que fabricaba jeringas hipodérmicas y ahora todas son importadas de China, donde todos los días cierra una fábrica de calzado que fabrica zapatillas en el país porque vienen las que llegan del exterior, donde los pomelos que se venden en los supermercados son de Israel, mientras en Entre Ríos se pudren en los árboles. Este desastre donde nos ha llevado el mejor gabinete de los últimos 50 años, parecería no tener coto y no tener final, porque hasta la mismísima empresa creada por él y su amigo del alma dice que no puede aguantar el momento económico y las importaciones indiscriminadas. Yo les recuerdo que el año pasado decíamos para junio que habían echado en Río Grande a 800 personas de las distintas pymes. Hoy ya son más de 1.500 los que han perdido en Tierra del Fuego el trabajo gracias a esta política de Duhovne, los antecesores de Duhovne y del propio Macri. ¿Cómo hacemos para entonces decirle al principal empleado público que él no es un comentarista, que él tiene que ejercer la función de administrar el Estado, que él no está para decir que vamos a cerrar el ciclo con la misma pobreza, no la pobreza cero que prometió, sino con la misma pobreza que el gobierno anterior, pero es distinta? Sí, claro que es distinta. Hay más pobres. ¿Cuál es la escala de un pobre? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay pobreza distinta aunque cierre igual? ¿Que esos pobres no lo votaron a él? ¿Qué quiere decir Macri cuando habla de que la pobreza se cierra con los mismos índices, pero la pobreza ahora es distinta? Sí, es amarilla. Y lo quieren llevar a la reelección. Pero resulta que en la interna de ellos, Vidal está 10 puntos arriba de Macri. Y entonces tienen pánico. Y él entra en un miedo de no saber cómo seguir y se transformó en un comentarista. Antes era el pastor que hacía
la propuesta, todo va a andar muy bien, todo va a ser bárbaro. Ahora es un comentarista. Él comenta de la difícil situación internacional por la que nos tocó pasar, la difícil situación de no tener moneda. Macri, la moneda la destruyeron aceleradamente ustedes en 3 años. Si nunca hubo una depreciación del peso como la que hicieron ustedes. Yo creo que ante esta debilidad estructural del país, alguien debía preguntarse qué le está pasando al empleado público, que por otro lado es el presidente en toda la historia de Argentina que más vacaciones se tomó. Pero no nos llama la atención, porque esa falta de vocación de servidor público la tuvo siempre. Cuando era diputado se dormía en la banca, se aburría. Se entretuvo como jefe de la ciudad un rato, y nadie en el gobierno, en los íntimos de Macri, tiene certeza de que el presidente, si es reelecto, pueda llegar a buen puerto con este disparate que están haciendo. Él creyó que nombraba 50 gerentes, 50 CEOs, armaba un gabinete enorme, que después le tuvo que reducir, porque fue el mayor presidente en la burocracia ministerial, y que con esa burocracia él podía descansar. Entonces se ponía como gerente de su empresa y decía, bueno, vos que tenés en tu área, vos que tenés en la tuya. No, Macri, en el país no se suma y se resta para ver si se gana plata. En el país hay seres humanos, que somos nosotros, están los jubilados a los que ustedes están destrozando y mandando al muere, aceleradamente porque así pagan menos. Están los niños a quienes ustedes no protegen, y está ese desarrollo que ustedes creen que están haciendo de la economía, que probablemente sean para las empresas extranjeras y para las grandes timbas financieras. Ahora, lo grave de todo esto es que la empresa que él fundó con su amigo del alma se evapora y echa 60 personas que al enterarse el domingo que las echaban, fueron a la planta a tomarla, que la Unión Obrera Metalúrgica está negociando para ver qué pasa, porque le han suspendido además al resto del personal, que la gobernadora de Tierra del Fuego está gritando hace rato acerca no solamente de esto, sino del disparate del canciller que tiene Macri, que después se lo vamos a comentar, en su postura pro-británica permanente que perjudica no solo la soberanía nacional, sino que lo transforma en un verdadero cachivache. Este gobierno hace agua, pero en ese ahogarse nos lleva a todos puestos. Y entonces aquí viene la reflexión final para saber dónde vamos a terminar. Porque cuando no cierra un modelo, se debe usar la represión. Miren, sin ir más lejos, el candidato de Cambiemos de Neuquén, intendente de la ciudad de Neuquén, que perdió y salió tercero en las elecciones neuquinas, logró un objetivo, que un juez condenara, después vamos a ampliar, que un juez condenara al secretario del gremio de los municipales por cortes de calle. Entonces el juez de garantía dice que eso es un delito y crea un antecedente ante todos los que salen a cortar calles, y el radical intendente de Neuquén, muy feliz, comentaba ayer, vamos a terminar con los cortes. Claro que lo que no dice, que era un reclamo porque había dejado cesante a 33 personas. ¿Por qué? Porque no pensaban políticamente como él. Mire, esta situación es de una profundidad y de una gravedad donde solamente aquellos que comen salteado, solamente aquellos que pierden el trabajo, se dan cuenta del desastre. Pero la clase media,
que mayoritariamente lo votó, está siendo estrangulada como nunca. Y me acuerdo en la época de Fernando de la Ruina, que en las villas había carteles que decían bienvenida clase media. Usted que le prestó el voto a Macri, piénselo. Vino para sacarle su estado de felicidad. Llegó para destruir lo que pudo y para que un grupo superior al suyo de clase media, ese grupo de amigos de élite donde él se crió y donde él vivió, hagan pingües negocios. A Macri ya ni siquiera le importa el amigo del alma, que termina de echar a 60 personas por su política económica.